20. Con el dinero que recibí de mi hermana como anticipo en efectivo por mi parte de la casa, abrí una cuenta en el Bank of America de Point Reyes Station. Tan pronto como fue posible, después de todo, no quedaba mucho tiempo, empecé a comprar las cosas que necesitaba. Primero pagué $200 por un caballo y lo hice llevar en camión a la casa, donde lo solté en las tierras de pastoreo. Tenía casi el mismo color del caballo de Charley, tal vez un poco más oscuro, pero el mismo tamaño, hasta donde yo podía recordar, y con la misma buena condición física. Estuvo corriendo todo un día. Luego se calmó y comenzó a comer hierba. Entonces, dio la impresión de sentirse en casa. Después me dediqué a comprar ovejas de cara negra. Con eso tuve más problemas. Al final, me vi obligado a ir a Petaluma para adquirirlas. Pagué unos $50 por ejemplar. 3 ovejas. En cuanto a los corderos, me encontraba indeciso. Finalmente, llegué a la conclusión de que Charley no los había considerado suyos, así que no compré ninguno. Adquirir un colle como Vin resultó francamente difícil. Tuve que coger el autobús hasta San Francisco y recorrer varios criaderos antes de encontrar uno de su clase. Hay todo tipo de collies, y alcanzan diferentes precios. El que se parecía a Vin costó unos $200, virtualmente casi lo mismo que el caballo. Por los patos pagué solo $1.50 por ejemplar. Los compré cerca de casa. Mi razonamiento consistía en que todo estuviera como se suponía que debía estar. Me parecía que existía una buena probabilidad de que el 23 de abril Charley me regresara a la vida. Por supuesto, no era una certeza. El futuro jamás lo es. En cualquier caso, creía que esto aumentaba las probabilidades. Según la Biblia, cuando el mundo llegue a su fin, los muertos se levantarán de sus tumbas ante el sonido de la última trompeta. De hecho, cuando los muertos empiecen a levantarse será una de las señales por las que se sabrá que está llegando el fin del mundo. Es una de las verificaciones firmes de la teoría. Durante el mes que viví en la casa, sentí que su presencia se hacía más y más fuerte, más real, a medida que Charley se acercaba al momento de su retorno a la vida. Lo sentía especialmente por la noche. Más allá de toda duda, estaba próximo a reanudar su existencia en este mundo. Sus cenizas, había sido cremado, de acuerdo con los términos de su testamento, por error, habían sido enviadas al Mayfair, y allí las había recogido el Dr. Sebastián. Los dependientes del Mayfair le habían llamado y explicado la situación, quien se las llevó a Fay. Ella llevó la urna al rancho de los McClure y dispersó las cenizas sobre el océano. Así que cuando regresara, lo haría en la zona de Point Reyes, y encontraría su casa tal como había estado, con el caballo, el perro, las ovejas y los patos, todo lo cual le había pertenecido era seguro que se levantaría allí. Por las tardes, cuando el viento procedente del Point soplaba con más fuerza, podía salir al patio y ver restos de ceniza en el aire. De hecho, varias personas de la vecindad comentaron sobre la inusual concentración de ceniza que había en el aire a la puesta del sol. Esto le daba al sol poniente una profunda tonalidad rojiza. Más allá de cualquier duda, algo de tremenda importancia estaba a punto de suceder. Se podía sentir incluso si no habías recibido ninguna advertencia previa. Cada día que pasaba mi estado de excitación aumentaba. Hacia finales de mes apenas dormía ya. Cuando llegó el 23 de abril, desperté antes de que hubiera salido el sol. Me quedé un rato en la cama, tan nervioso que apenas podía contener mi agitación. Entonces, a las 5:30 de la mañana me levanté, me vestí y tomé el desayuno. Lo único que fui capaz de comer fue un cuenco de wheat chex y un plato de compota de manzana. Encendí un fuego en la chimenea, y empecé a dar vueltas alrededor de la casa. No sabía con exactitud dónde vería por primera vez a Charley, así que intenté cubrir todas las partes de la casa, visitando las habitaciones por lo menos una vez cada 15 minutos. Al mediodía tenía tal conciencia de él que no paraba de dar vueltas con la cabeza y percibirlo con el rabillo del ojo. Sin embargo, a las 2 experimenté una definitiva sensación de desilusión. Comí un sándwich de queso y un vaso de leche, lo cual me hizo sentir mejor, pero la sensación de su presencia no se reforzó. Cuando dieron las 6 de la tarde, y todavía no había vuelto a la vida, empecé a inquietarme. Así que llamé a la señora Ambro. Hola, saludó con su áspera voz. Soy Jack Sevilla, anuncié, que quería decir, por supuesto, Jack Isidore. Me preguntaba si habías sentido algo concreto. Estamos meditando. Creí que ibas a estar con nosotros. ¿No recibiste nuestro mensaje telepático? ¿Cuándo me lo enviasteis? Pregunté. Hace 2 días. A medianoche, cuando las líneas son más fuertes. No lo recibí, indiqué con cierta agitación.
En cualquier caso, debía quedarme aquí. Estoy esperando que Charlie Yu me vuelva a la vida. Bueno, yo creo que deberías estar aquí, insistió, y percibí un deje de enfado en su voz. Quizá exista una buena razón para que no obtengamos los resultados esperados. ¿Quieres decir que es por mi culpa? Pregunté. ¿Por no estar allí? Tiene que haber algún motivo, repuso. No entiendo por qué has de estar allí y esperar que una persona en especial vuelva a la vida. Discutimos un rato, y colgamos en un estado de ánimo que no se acercaba a los sentimientos amistosos. De nuevo me puse a dar vueltas por la casa, en esta ocasión inspeccionando cada armario, por si hubiera regresado y estuviera encerrado en un lugar del que no pudiera salir. A las 11:30 de la noche ya me encontraba seriamente preocupado. Una vez más llamé a la señora Ambro, pero nadie cogió el teléfono. A las 12 menos cuarto la preocupación me tenía virtualmente fuera de mí mismo. La radio estaba encendida y escuchaba un programa de música y noticias. Finalmente, el locutor anunció que en un minuto sería medianoche y pasó una publicidad de la United Airlines. Entonces dieron las 12. Charlie no había regresado a la vida. Y era el 24 de abril. El mundo no había acabado. Jamás en mi vida estuve tan desconcertado. Mirando hacia atrás, lo que de verdad me enfurece es que había vendido mi parte de la casa casi por nada. Mi hermana me la había arrebatado, aprovechándose de mí de la forma en que se aprovecha de todo el mundo. Y yo había vuelto a renovar el lugar con un caballo, un perro, ovejas y patos. ¿Qué obtuve de ello? Muy poco. Me senté en la gran mecedora del salón, sintiendo que había alcanzado de verdad el punto más bajo de mi vida. Estaba tan deprimido que apenas podía pensar. Mi mente se hallaba en un estado de completo caos. Todos los datos que poseía me parecían una matraca y carecían de sentido. Comprendí que, sencillamente, ya no quedaba duda. El grupo había estado equivocado. No solo Charlie Yume no había retornado a la vida, sino que el mundo no se había acabado, y vi que Charlie tenía razón en lo que dijo hace tiempo sobre mí, a saber, que yo era un artista de mierda. Todos los hechos que había aprendido no eran más que un montón de mierda. Allí sentado, me di cuenta de que era un chiflado. Vaya descubrimiento. Todos estos años desperdiciados. Lo vi con tanta claridad como el infierno. Todo eso sobre el mar de los sargazos, la perdida Atlántida, los platillos volantes y la gente que salía del interior de la Tierra no eran más que mierda sin sentido. Así que el título supuestamente irónico de mi trabajo no resultaba nada irónico. O, quizá, era el doble de irónico. Pues era mierda de verdad y yo no lo veía, etcétera. Sea como fuere, me sentía realmente horrorizado. Todas esas personas de Inverness Park eran un puñado de lunáticos. La señora Ambro era una psicópata o algo por el estilo. Tal vez algo peor que yo. No me extrañaba que Charlie me hubiera dejado $1000 para psicoanálisis. De verdad que me encontraba al borde del precipicio. Santo Dios, ni siquiera se produjo un terremoto. ¿Y ahora, qué me quedaba por hacer? Disponía de unos pocos días más en la casa, y tenía un par de cientos de dólares en efectivo de lo que Faye y Nathan me habían dado. Dinero suficiente para volver al área de la bahía e instalarme en un apartamento decente, y quizá encontrar algún tipo de trabajo. Probablemente, podría volver a trabajar para el señor Poiti en el servicio de neumáticos One Day Dealers, aunque ya había saturado a mi jefe con toda mi mierda. Así que no había quedado tan mal parado. Por supuesto, no es inteligente pasarse en eso de echarte la culpa. Yo había tenido una teoría que no podía ser verificada hasta el 23 de abril, y, por lo tanto, hasta ese momento no se podía afirmar rotundamente que estaba loco por creerla. Después de todo, el mundo podría haber llegado a su fin. En cualquier caso, no fue así. Todos ellos, Faye, Charlie y Nathan tenían razón. Tenían razón. Pero, pensando en ellos, llegué a la conclusión, después de un período de dura meditación, de que ellos no eran mucho mejor que yo. Quiero decir, también hay un montón de basura en lo que ellos tienen que decir. A su manera, están muy cerca de ser un grupo de lunáticos, aunque, posiblemente, no resulte tan evidente como en mi caso. Por ejemplo, cualquiera que se suicida es un chiflado. Enfrentémonos a ello, como dice Faye. E incluso en aquel momento fui consciente de que matar a esos animales desvalidos fue un ejemplo del cerebro lunático en marcha. Y, luego, está ese chiflado de Nathan Antail, que se acababa de casar con una chica muy agradable y se deshace de ella en cuanto se mezcla con mi hermana. Eso no es exactamente un modelo de lógica. Separarte de una mujer dulce e inofensiva y cambiarla por una arpía como Faye. En lo que a mí respecta, mi hermana es la más loca de todos, y sigue siendo la peor. Aceptad mi palabra. Es una psicópata.
Para ella, las personas no son más que objetos que puede manejar a placer. Tiene la mente de una niña de 3 años. ¿Es eso cordura? De modo que no me parece que yo deba ser la única persona que ha de cargar con la responsabilidad de creer en una idea reconocidamente ridícula. Lo único que deseo es que la culpa se reparta con justicia. Durante 1 o 2 días consideré la idea de escribir a los periódicos de San Rafael para contarles la historia en forma de una carta al editor. Después de todo, están obligados a publicarla. Es su deber, como servicio público que son. Pero al final lo descarté. Al demonio con los periódicos. Nadie lee las cartas al editor salvo otros locos. De hecho, el mundo está lleno de locos. Es suficiente para deprimirte. Después de meditarlo y sopesar todos los aspectos, decidí hacer uso de la cláusula del testamento de Charlie Hume y aceptar los $1000 para el psicoanálisis. Así que reuní todas mis cosas, las empaqueté y le pedí a un vecino que me llevara a la terminal de autobuses de la Greyhound. Un par de días antes de lo que debía, abandoné la casa que Charlie y Fay habían construido, la casa de Fay, y regresé al área de la bahía. En el autobús consideré cómo localizar al mejor analista. Al final me decidí por buscar los nombres de los que ejercían en el área de la bahía y visitarlos a todos. Empecé a desarrollar mentalmente un cuestionario para que rellenaran, diciendo el número de pacientes que habían tenido, el número de curas, el número de fracasos absolutos, extensión de tiempo involucrada en las curas, número de curas parciales, etc., con intención de trazar un gráfico sobre esa base y calcular qué analista sería el más idóneo para ayudarme. Me parecía que lo menos que podía hacer era emplear el dinero de Charlie de forma inteligente y no despilfarrarlo en algún charlatán. Y, considerando las elecciones realizadas en el pasado, resulta bastante obvio que mi juicio no es de los mejores. Fin. Escritor americano, Philip K. Dick es conocido por sus novelas y relatos de ciencia ficción, muchas de las cuales han sido llevadas al cine, destacando títulos como Blade Runner, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una mirada a la oscuridad, Pacheco Desafío Total, entre otras. Dick está considerado como uno de los grandes autores de la segunda mitad del siglo XX, siendo ganador de premios tan prestigiosos como el Hugo, que recibió por su magistral ucronía El hombre en el castillo, el John W. Campbell, varios Gigamesh o un BAFTA. Nacido en una familia de clase media, Dick estudió sin graduarse en la Universidad de Berkeley, donde colaboró en programas de radio y se introdujo en el mundo de la contracultura y el movimiento beat. Pese al premio Hugo de 1963, Dick fue considerado en vida como un autor de culto y poco conocido para el gran público. Sus obras no le permitieron una independencia económica solvente pese a los más de 120 relatos que llegó a publicar. La última parte de su obra escrita estuvo muy influida por una serie de visiones que, unidos a ciertos problemas psicológicos, le hicieron creer que estaba en contacto con una entidad divina a la que llamó Sebaimbi, Palis. En sus últimos años, Dick mostró síntomas de una paranoia aguda, obsesión que se ve también reflejada en obras como Una mirada a la oscuridad. Philip K. Dick murió el 2 de marzo de 1982 en Santa Ana.